Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en esta tierra, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Que Dios bendiga su palabra. Tal vez estoy equivocada, pero creo que solemos desenfocarnos un poco cuando estamos leyendo las Escrituras. Como que leemos todo de corrido y no hacemos pausas. Las comas, aunque están allí, no las pasamos de largo, ¿verdad? A veces cuando las leemos tampoco las respetamos, pero quiero que sepan que incluso una coma, un punto y coma, un punto, son muy importantes cuando estamos leyendo porque nos ayudan a comprender mejor cada vez que estamos leyendo. Y ahora vamos a empezar con algunas cosas que quiero que veamos. En primer lugar, aquí dice la Escritura que el Señor le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia, y aquí una pausa quiero que hagamos. Cuando Dios está hablándole a Abraham allí, ¿ya tenía el hijo? ¿Cómo le habla de tu descendencia? Esas son las cosas que yo quiero que pongamos atención. Cuando tú estés leyendo, di: a ver, Señor, espérate, pero aquí Abraham todavía no tenía hijos. ¿Cómo le está diciendo? Ten por cierto que tu descendencia, pero es que nuestro Dios es el que da las cosas ya como hechas. Cuando Él promete algo, cuando Él te dice algo, aunque tú no lo estés viendo ahora, tienes que creer que cuando Dios te dice tu descendencia, tu futuro, lo que estás buscando, lo que estás esperando, viene en camino, porque así es. En el tiempo de Dios, Él ya lo ve como realizado. Y aunque tú aún no lo veas, debes creerlo. Por eso a Abraham se le llamó el padre de la fe, el amigo de Dios, porque le creyó a Dios. Ten por cierto que tu descendencia, morará en tierra ajena. ¿De qué tierra está hablando? De Egipto, eso. Esas son las cosas que quiero que nos preguntemos cuando estemos leyendo para que comprendamos, ¿de acuerdo? 2. En esa tierra ajena van a ser esclavos, serán oprimidos. Como Abraham tenía ese carácter, esa personalidad para estar delante de Dios y no protestar, simplemente decir amén. 400 años lo decimos fácil, pero también le dijo otras cosas. Vas a salir bendecido, vas a salir prosperado, vas a salir después con riquezas. Otra cosa que le promete a Abraham: tú vas a morir en buena vejez. Pero también le dice otra cosa: la 4ª generación va a volver acá. Y eso es lo que yo quiero que noten. ¿Dónde estaba Abraham cuando Dios le está diciendo estas promesas? Estaba en Canaán. Por eso les digo, esas cositas, si pusiéramos atención, ya nos dan una luz grande, nos ayudan a entender. Por eso le dice: van a ir a una tierra extranjera, le está hablando de Egipto, de otro lugar, pero a la 4ª generación, después de que tú ya hayas muerto en buena vejez, te entierren con tus padres, a la 4ª generación van a volver a esta tierra. Tu 4ª generación. ¿Ya lo vamos entendiendo? ¿Nos vamos ubicando? Ahora, lo que yo quiero que entendamos con estos versículos es que aparte de que Dios da las cosas por hechas cuando son una promesa, es que miremos que Dios tiene todo nuestro tiempo contemplado en su plano divino. La estancia de Israel en Egipto no fue un accidente, sino fue parte del plan divino. Amén. Es decir, Dios no se le ocurrió o no pasaron cosas por suceder. Dios lo tiene todo contemplado. De hecho, yo creo que a ustedes también les debería de llamar la atención cómo Dios es tan claro y tan específico al dar fechas. ¿Cómo le dice? Después de la 4ª generación. Incluso cuando le dice: tú vas a morir de buena vejez. Miren lo que dice Génesis 25.
Tenemos que ser curiosos de cuántos años murió, cómo murió, se cumplió lo que dijo Dios. Y miren lo que dice Génesis 25, versículo 8. Y exhaló el espíritu y murió Abraham, ¿en qué? En buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. ¿Se dan cuenta? Y miren, en el versículo anterior, el versículo 7 nos dice de cuántos años murió Abraham. ¿De cuántos años murió? 175 años. ¿Se cumplió la palabra de Dios? ¿Sí o no? Dios es fiel a su palabra. También les dijo una cosa que es la segunda a la que quiero que nosotros pongamos mucha atención. Este versículo que cuando le está diciendo el Señor en Génesis 15 a Abraham, hasta la cuarta generación tus descendientes van a volver acá. ¿Por qué? ¿Por qué hasta la cuarta generación? Porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. ¿Qué nos está diciendo eso? ¿Qué les dice eso? ¿Qué entienden? ¿Saben qué me dice a mí? Que Dios es un Dios de misericordia. Es un Dios de gracia. Esto a mí me tiene fascinada porque generalmente hablamos de la gracia, del amor, de la paciencia de Dios para con su pueblo. Y sí, Dios tiene mucha gracia para con nosotros como sus hijos, pero quiero que veamos que Juan 3:16 es un reflejo de lo que estamos leyendo allí, porque Dios está esperando que el amorreo se arrepienta. Dios está esperando que el amorreo se dé cuenta de su maldad, se arrepienta y se rinda al Señor. Por eso está esperando. Dios tiene un tiempo para todos. Ese relojito quiero que se lo lleven en su cabeza, que no olviden que Dios nos da un tiempo a todos, nos da una oportunidad. No crean que Dios destruye por destruir. Mucha gente allá afuera que desconocen las Escrituras dicen, ¡ay, cómo Dios destruye! Pero no ven, no miran la gracia, la paciencia, el gran amor que Dios tiene para toda la humanidad, para todas, no solo para sus hijos. Dice la palabra de Dios que Él tiene paciencia porque no quiere que nadie se pierda. Nadie. No crean que Dios no ama a los que están allá afuera y que le rechazan, que prefieren andar en sus deleites. No, Dios los ama, pero está esperando, les está dando un tiempo. Pero eso me preocupa más, es para darnos temor, porque Dios tiene un tiempo. Pero eso quiere decir que el tiempo también llega a su fin, también se agota. La paciencia de Dios no. Dios tiene mucha paciencia, pero Dios es justo. No podemos hablar del amor de Dios nada más y de la paciencia de Dios sin hablar de su justicia y de su fidelidad. Y cuando Dios dice, esto es lo que yo te entrego para que me sigas, para que me busques, para que me sirvas, para que me temas. Y si no lo haces y si no me obedeces, esto es lo que te espera, el infierno, la destrucción. Y como Él es fiel, tiene que cumplir su palabra. Porque Dios no se puede contradecir. No es porque Dios sea malo, no es porque Dios no sea paciente, no es porque Dios no sea amor. Él es amor, Él es paciencia, pero es justicia y verdad. Y lo que Él dice se cumple de una manera y de otra. Nosotros somos los que decidimos qué queremos ver, la gracia y la misericordia de Dios o el juicio divino de Dios. Y no porque no nos ame, porque ven, a los amorreos les tuvo paciencia. Y vaya que si les tuvo paciencia. Pero ¿quiénes eran estos amorreos? Hablamos del amorreo, del gergeseo, del jebuseo. Pero ¿quiénes eran? ¿De dónde salieron? Se nos olvida también que estos eran descendientes de Noé. Y más aún, por ser descendientes de Noé, yo me pongo a pensar, mayor juicio que merecían. Porque tengan en cuenta, Dios llamó a Noé con un propósito. Iba a destruir todo el mundo. ¿Por qué? Porque se le plació a Dios, dijo, ay, mira, ahora me aburro, vamos a destruirlo. Porque la maldad del pueblo dice que era mucha y era de continuo solamente el mal. Pero ojo, este versículo nos lleva también a esa parte de la Escritura. Dios estuvo siendo paciente con toda la humanidad. Pero como la humanidad iba, lo dice Génesis 6:5, que vio Dios que la maldad del hombre era solamente de continuo, ¿qué?
Mal, solo mal, solo mal. El Señor les daba los caminos, los mandatos para seguirle, para temerle, y el pueblo decía, no, nosotros vamos a nuestro rollo, a nuestra bola. Y por eso Dios los destruyó. Y Él escogió a Noé, a su esposa, a Sem, a Cam, a Jafet y a sus mujeres. De esto sabemos todos ya, que toda la humanidad vino después de descendencia de Noé. Pues estos amorreos eran descendientes también, eran bisnietos, tataranietos de Noé, eran hijos de Canaán. Y ellos sabían o no sabían del diluvio. ¿Ustedes qué creen? Sí. Obviamente sí, sabían del diluvio, sabían que hubo un momento puntual en que la nación se volvió rebelde, dura de cerviz, y que quisieron construir una torre para rebelarse contra Dios, y que Dios había confundido los idiomas. Otra razón más para no estar ignorantes, ¿no es verdad? Pues los amorreos prefirieron sus propios caminos. Dijeron, no, nosotros queremos otra cosa. Queremos estos dioses que nos prometen otras cosas. Y se fueron tras ellos. Tenían ya más razones de peso para ser juzgados. Dios no destruye una nación injustamente. El juicio llega solo cuando la maldad colma su medida, cuando llega a la plenitud su iniquidad. Porque Dios les da tiempo. Dios está esperando que se arrepientan. Los amorreos tuvieron cientos de años para cambiar, pero continuaron pecando. Y les voy a dar algunos ejemplos. Ya les hablé, ellos ya sabían del diluvio. Ellos sabían de la Torre de Babel, que es Génesis 11. Y estamos ya en Génesis 15. Y luego Génesis 25. Y seguían buscando el mal. Qué dureza de corazón, ¿verdad? ¿Les estaba dando Dios tiempo o no les estaba dando Dios tiempo? Como nos da a cada uno de nosotros oportunidades, ¿verdad? Oportunidad tras oportunidad, pero el pueblo dice, no, yo voy a la mía. La persistencia en la idolatría, la iniquidad, la perversión, como la inmoralidad sexual y el sacrificio a los niños fueron las razones por las que fue considerada que llegó a su clímax. Pero, ¿tú sabes cuál es el tiempo que Dios tiene para esperar? ¿Cuántos días? ¿Cuántos años? ¿Cuántas horas? Tú dices, no, mira, yo voy a pecar un poquito y ya antes de que me llegue el tiempo paro. ¿Cuándo va a ser ese momento? ¿Tú sabes? Nadie sabe. Nuestro reloj es distinto al de Dios. Nosotros nos llevamos por el cronos. ¿Por qué reloj se lleva el Señor? Kairos. Para Dios un día son 1000 años. Y 1000 años como un día. Tú puedes decir, no, si nada más es poquito. Para Dios puede decir, ya te pasaste, llegaste al clímax. Aquí se te acabó tu oportunidad. Isaías de una manera lo dice tremenda, que así va a venir tu destrucción repentinamente. Imagínense una pared alta y dice que la cuarteadura va a venir repentinamente, así va a venir la destrucción al que no quiere oír. Isaías 30. Y eso es lo que nos toca cuando no queremos oír. Miren a los amorreos, a los jebuseos, a todos estos pueblos. No crean que Dios los destruyó por capricho. Es que su inmoralidad sexual, su idolatría tan perversa era ya a no más. Ya hemos hablado, les estuve hablando de cómo era el pueblo de Nínive, para que se den una idea nada más. Pero ese era el pueblo que venía de descendencia de Noé. Y no quisieron seguir a Dios a pesar de todo lo que oyeron. Pero miren también, en Génesis 14, vemos que nos dice en el versículo 13, Abraham el hebreo, ahí todavía no se le llamaba israelita, ahí se le llamaba hebreo. Abraham el hebreo habitaba, oigan esto, si tienen su Biblia léanlo para que cuando lleguen a casa lo vuelvan a leer. Estoy leyendo Génesis 14, 13, dice Abraham el hebreo habitaba, ¿en dónde? En el encinar de Mamre, ¿de qué? El amorreo. Mamre era un hombre, un rey. ¿Y de dónde era? ¿De qué nacionalidad era? Amorreo. ¿Y dónde habitaba Abraham? En esa ciudad del amorreo. Es decir, el amorreo tenía testimonio de un hombre justo, de un hombre que estaba caminando con Dios. Otra razón más para decir que Dios estaba dándoles oportunidad. Dios les estaba dando testimonio. Dios les estaba hablando, pero el amorreo no quería volver a Dios. Dice, Abraham el hebreo habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol, otro rey, hermano de Aner, los cuales, miren qué detalle, los cuales eran aliados ¿de quién? De Abraham.
¿Cómo que eran aliados? Se hicieron aliados para ir a una guerra. ¿Se acuerdan que hubo una guerra de 5 reyes contra 4? Y Abraham escuchó que vinieron también hasta Sodoma y Gomorra, y entre ellos se llevaron ¿a quién? A Lot, su sobrino. Entonces Abraham hizo alianza con estos reyes y fueron a rescatar a Lot. ¿Ya se acuerdan? Qué tremendo que ese testimonio lo estaban viendo y aún así no se rendían a Dios. Y ahora miren, cuando Abraham libera a su sobrino Lot, dice que el rey de Sodoma, ese detalle a mí, vamos, me hace volar el cerebro, porque el rey de Sodoma, y ya sabemos que es Sodoma, ¿verdad? El rey de Sodoma, antes de ser destruida, cuando ya recuperaron a Lot y a todos los demás, el rey de Sodoma viene y le dice a Abraham: quédate con todo el botín, nada más dame a las personas. Es decir, en pago a lo que tú has hecho. ¿Y qué dijo Abraham? Ah, vale, sí, venga. Dice, nada voy a tomar del botín, porque no quiero que digan después que tú me hiciste rico. Está dando testimonio, pero no está dando testimonio nada más por sí. Abraham está cuidando el testimonio de Dios, es decir, quiero que quede constancia de quién es mi proveedor, quién es mi protector, quién es mi ayudador y quién es el que me ha bendecido, que no caiga sobre ti. Es decir, para Abraham era una tentación, es que miremoslo, quiero que entendamos y nos adentremos. Para Abraham era una tentación. Por eso dice la Escritura que no nos ha sobrevenido tentación que no sea humana. Y quiero que nos veamos como Abraham. Tú y yo cada día enfrentamos tentaciones, pero está en cada uno el decir sí o el decir no. ¿Qué situación más propicia para decir, pues sí, yo peleé, me dejé el pellejo? No, primero mi Dios. Dios primero. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, que tengamos a Dios en nuestro pensamiento, en todo momento, en todo lo que hacemos, que pueden parecer buenas las oportunidades, pero no te dejes engañar. Qué hermosas palabras. Miren, en Génesis 14:21 me dice: después de la batalla, el rey de Sodoma ofreció a Abraham quedarse con los bienes recuperados, pero Abraham se negó, demostrando su integridad y justicia, asegurándose de que nadie pudiera decir: yo enriquecí a Abraham. Pero sobre todas esas cosas, Abraham estaba siendo de testimonio. ¿Estaba dándoles Dios oportunidades para volverse a él? ¿Sí o no? Vean desde Génesis 6. Y sigue, y sigue. Es decir, como nos dice la Escritura, Dios habiendo hablado muchas veces en ese tiempo por el testimonio de estos hombres, por los profetas, y ahora a nosotros nos ha hablado por su Hijo. Espero que no nos endurezcamos como los amorreos. No importa cuánto tú conozcas. A mí me llama la atención que estos pueblos conocían, pero como decía Job, de oídas había oído. ¿Cuántos no hemos oído? Estábamos hablando hace un momento. ¿Cuánta gente no conoce ya el vocabulario cristiano? Amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios. ¿Pero eso te hace ser salvo a ti? No, si tú no tienes una relación personal con Cristo, si tú no reconoces que eres pecador en primer lugar, que de continuo piensas mal, haces mal, que te llenas de ira, de enojo, y a veces pensamos que pecado es matar a alguien, pecado es cuando te llenas de ira, cuando no sabes perdonar a tu prójimo, cuando tienes odio, cuando envidias a alguien, etcétera. Eso es pecado, y si tú no reconoces que eres pecador y que necesitas que Cristo te perdone, te limpie y que gobierne tu vida, tú no eres salvo. Así este pueblo podían conocer lo que pasó con Noé, lo que pasó en la Torre de Babel, conocían a Abraham, pero les dio igual. Y si seguimos con la historia, podemos ver que todos estos pueblos que mucha gente quiere defenderlos, ay, cómo Dios los destruye, cómo dice que acaben con ellos, todos tuvieron oportunidad. Dios es fiel, Dios es justo y Dios quiere que todos se salven. ¿Qué pasó en Nínive? Nínive era un pueblo perverso y no mandó a Jonás, que Jonás estaba de desobediente, ¿verdad? Pero porque sabía, porque les tenía miedo y porque había visto todo lo que le habían hecho a su nación y no quería que Dios los perdonara. Ahí Jonás estaba fallando, pero Dios amó a Nínive, le dio una oportunidad. Afortunadamente, en el primer mensaje, Nínive respondió bien.
Todos se arrepintieron, todos se doblegaron ante Dios. ¿Y Dios qué hizo? Los perdonó. ¿Se dan cuenta? Dios nos da una oportunidad y cumple sus promesas. Después vemos a los cananeos, que son todos estos pueblos que estaban rodeando a Abraham, a Lot, que incluso en el libro de Hebreos, a Lot, a pesar de que él eligió lo mejor para él y no para su tío, Dios le llama en el libro de Hebreos el justo Lot. ¡Qué tremendo! Hasta ahí llega la bondad de nuestro Dios, que aún con todas nuestras pifias, con todos nuestros errores, si tú te has arrepentido y te abrigas en el sacrificio de Jesucristo, te llama justo, porque eres justificado por la fe como Abraham. Miren cuánto tiempo le dio a los cananeos. Ustedes se dan cuenta que a Josué lo mandó después de mucho tiempo. Todo ese tiempo era una oportunidad para que esos pueblos paganos escucharan de Dios, se arrepintieran y se volvieran a su Creador. Pero no lo hicieron. Vemos a Rahab. No se salvó Rahab siendo una mujer ramera. Sabemos lo que significa eso, ¿verdad? ¿Qué estamos viendo con eso? Era una mujer prostituta, una mujer de la calle. Pero ella oyó, solo por oír, solo por escuchar lo que había hecho Dios. Ella escuchó. Hay un pueblo que los sacó un Dios poderoso que hizo milagros, que mandó muchas plagas que nunca se habían visto y nunca se había visto a nadie hacer algo así. Y les abrió el mar y pasaron. Y esa mujer, sin verlo, creyó. Y cuando los espías llegaron a su casa, ella dijo: tengan misericordia de mí y de mi casa, así como yo estoy haciendo misericordia de ustedes. Es decir, creyó en el Dios vivo y verdadero. ¿Y Dios qué hizo? La perdonó a ella y a su casa. De hecho, le dijeron los espías: pon este cordón de grana en tu ventana, y cuando vengamos y miremos esa señal, no vamos a tocar tu casa, pero que sepas que si esa señal no está en tu ventana, nosotros somos limpios de tu sangre. ¿Qué está representando ese cordón grana? La sangre de Cristo, la sangre de Cordero, la misma sangre que el pueblo de Israel en la primer Pascua que celebraron antes de salir de Egipto, pusieron en el dintel de su casa. La misma sangre que a ti y a mí nos limpia de nuestra maldad y nos perdona de pecado y nos recibe con toda nuestra inmundicia. Pero ojo, nos recibe con nuestra inmundicia, pero para limpiarnos y para tener comunión con Él, para servirle, para seguirle. No nos limpia para que vayamos a hacer ahora nuestra voluntad. De hecho, si ustedes ponen atención, ¿cuántas veces el Señor le dice al pueblo de Israel: yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo? Es decir, tú me vas a pertenecer y yo voy a ser tu Dios. Hay una comunión, no nada más te voy a salvar por salvarte, no, es para que vengas a mi sombra, para que escuches mi voz y me sigas, para que hagas mi voluntad, para que seamos uno, como dijo el Señor Jesucristo: Señor, que sean uno como tú y yo somos uno. ¿Se dan cuenta cuál es el propósito de Dios? Dios no hace cosas por casualidad, tiene un tiempo y tiene un propósito perfectamente definido. Y a cada uno nos incluye en ese plan. Depende de nosotros si queremos entrar o no. ¿Qué hizo también con Naamán el sirio? Naamán era un sirio, enemigo del pueblo de Israel. Era un jefe, un capitán, y estaba leproso. Y está ahí el testimonio de una muchachita en su casa que le dice: ay, si el Señor fuera a donde está el profeta, el Señor lo limpiaría también. ¿Y qué hizo Naamán? Primero se rehusó, ¿verdad? Ay, ¿voy a ir yo a esos ríos tan sucios? No. Yo aquí tengo ríos. ¿Qué le dijeron los demás? Señor, pues obedece, haz caso. Hasta que entendió, cedió. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Cuántas veces tú te has opuesto a la voluntad de Dios? Seamos prácticos. Hoy día, con eso de las iglesias online, ¿cómo se les llama? Virtuales. Hoy día, yo cada vez que pregunto a algunas personas, ¿dónde te congregas? Ah, no, yo sigo a la iglesia virtual que está ahí, mejor no digo los nombres. Digo, ¿y te conoce el pastor de ahí? No, yo lo sigo. Estamos siguiendo nuestros propios patrones. Eso, perdónenme que se los diga, y no lo digo con mala intención ni crítica destructiva. Eso no es ser iglesia. Iglesia es lo que hacemos aquí. Cuando tenemos comunión, cuando oramos unos por los otros, cuando nos conocemos, cuando tú
siendo rescatado, siendo lavado por el Señor, te das cuenta los dones que Dios te está dando y los pones al servicio de la iglesia del Señor. Eso es iglesia. Pero hoy estamos como los amorreos. No, mira, ¿para qué? Los samaritanos. No, aquí tengamos nuestro templo y aquí adoramos y ya cuando venga el Mesías ya nos arreglamos. Siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera y no puede ser. Naamán tuvo que aceptar, tuvo que creer y se tuvo que sumergir como señal de obediencia, de rendición. Tú también tienes que dar señales de rendición, de fe en Jesucristo. Y entonces vas a salir limpio, te vas a levantar transformado, pero cuando te rindes, cuando le crees al Señor. Cuando en Deuteronomio y en Levítico el Señor les da leyes, incluso se dan cuenta que menciona a los extranjeros, que tengan misericordia de los extranjeros, que no se olviden cuando ellos fueron extranjeros en Egipto. ¿Y quiénes son esos extranjeros de los que les está hablando Dios? Pues todos estos pueblos paganos, y Dios les está diciendo que los traten con misericordia. Es Dios de amor, Dios de gracia, Dios de bondad, pero la gente sigue rechazándole. ¿Se dan cuenta hasta dónde llega la gracia de nuestro Dios? Es infinita. Ahí también está pensando en aquellos que le dan la espalda. Vemos que todas las naciones que tuvieron a José a su alrededor, que a José era imposible que alguien no lo conociese en toda la tierra durante su tiempo. Si estaban muriéndose de hambre, se dan cuenta, hasta sus propios hermanos llegaron a pedir pan, llegaban de otras naciones porque no había comida y José era el que la estaba almacenando. Ellos escucharon cuando él le interpretó el sueño a Faraón. Su Dios le dio la sabiduría para que no nos muriéramos de hambre. Es decir, había testimonio por activa y por pasiva, como lo tenemos tú y yo, de la gracia, del poder, del amor y de la paciencia de nuestro Dios, pero también tenemos testimonio, amados, de la justicia de nuestro Dios. Si no andamos rectos, si no hacemos su voluntad, Dios también tiene un tiempo. Y espero que mires ese reloj con temor y temblor, porque no sabes si tu tiempo puede estar ya llegando y Dios pueda pedirte cuentas. Dice la palabra de Dios en Romanos, el eterno poder de Dios, el eterno poder de Dios y su deidad, su divinidad, nos es claramente visible. ¿Por qué? Por medio de la creación, por medio de las cosas hechas, nada del Big Bang, no, nada de una explosión, no, nada de que es el evolucionismo, no, es el dedo de Dios el que creó todo. Es imposible que un órgano como el tuyo, el mío, tan solo el del oído, miren el oído, qué tan complejo es y cómo podemos oír, cómo está conectado con nuestro cerebro, cómo todo funciona tan perfectamente. Eso no es cosa de la casualidad, eso es mano de Dios. Por eso dice Romanos, el eterno poder de Dios y su deidad son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas todas estas cosas por medio de lo que es hecho. Es decir, vemos la mano y el poder de Dios. Es decir, aunado a todo el testimonio que ya les dije, que tuvieron los amorreos, los jebuseos, los jerjeseos, etcétera, aunamos esto, el mismo poder de Dios era manifiesto claramente, por lo cual podemos decir, no tienen excusa. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Pero tú y yo tampoco tenemos excusa. Tú y yo tampoco tenemos excusa. Vemos un orden en toda la creación. Dios desde la creación dijo que sea la lumbrera mayor, la lumbrera menor para cambio de estaciones. ¿Se dan cuenta? Hasta el día de hoy, hasta nuestros días, hasta hoy se sigue cumpliendo. Así Dios también tiene un tiempo determinado para ti y para mí. Un tiempo para que le conozcas, un tiempo para ser transformado, un tiempo para que le sigas, un tiempo para que le sirvas, un tiempo para que crezcas y un tiempo para que rindas cuentas en la presencia del Señor. Todo tiene su tiempo. Y el reloj sigue haciendo tic, toc, tic, toc. Van pasando los segundos. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Te estás poniendo a cuentas con Dios? ¿Estás rindiéndote al Señor? No tienen excusa. Nuestro Dios, como dice el Salmo 103, sí es verdad. Nuestro Dios es grande en misericordia. Es lento para la ira, pero también es un Dios de justicia. No debemos jugar con eso, amados. Recordemos, nuestro Dios no hace nada por accidente. Y cuando decimos nada, es nada.
El Señor dijo, aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo hasta aquí. No ha llegado. Eso quiere decir, en el verbo en que está escrito, no ha llegado. Podríamos nosotros también terminar la frase, pero llegará. Va a llegar a su fin. No lo podemos poner porque no podemos añadir, pero es entendible. Es entendible. No ha llegado, pero va a llegar. Así Dios nos está dando todavía oportunidades para que cambiemos. No esperemos a llegar a colmar la paciencia de Dios, amados. Recuerden que se dice que en la vida real, muchas veces los pastores de las ovejas, de los animalitos, cuando tienen una oveja rebelde, ya de ese dicho, ¿verdad? Y aquí hay hermanos que conocen de eso y me han dado la razón. Les tienen que quebrar la patita, ¿no es verdad? ¿No les quiebran la patita a las ovejas que son rebeldes? Que se van al precipicio. Ya les hablé del video que es real. Cómo saca a una persona que va caminando por casualidad y se encuentra que está ahí valiendo una ovejita y se da cuenta que cayó en la zanja, la saca con sufrimiento, con trabajo. ¿Y qué pasó con la ovejita? Ni 10 pasos dio, como el pueblo de Israel. En 3 días empezaron a murmurar cuando salieron de Egipto. En 3 días. Así la ovejita salió y se volvió a meter al precipicio. No esperemos hasta el final. Dios tiene paciencia, pero no abusemos de su paciencia ni de su misericordia. Dice en 2 de Pedro 3:9, y este es un versículo que quisiera que nos quedemos meditando con él. Dice, el Señor no retarda su promesa, y todos decimos amén, pero cuando dice no retarda su promesa es para ambas cosas. No olvidemos, no seamos solamente, como siempre decimos, de los que subrayamos las promesas de bendición, de prosperidad, de cuidado, de salud. También subraya las promesas que dice que si tú no obedeces, si tú no te rindes, si tú no le buscas, así como la grieta de una pared, aunque sea muy alta, va a caer, así también tu tiempo va a llegar. Esas promesas también se cumplen. 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda sus promesas, pero miren lo que decimos, como algunos tienen por tardanza. Muchos dicen, no, siempre dicen lo mismo, siempre se habla que va a venir el fin del mundo, y mira, no pasa nada, estamos más cerca que nunca. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Te está dando tiempo a ti. Me está dando tiempo a mí de que nos demos cuenta de en qué estamos mal y que cambiemos nuestros caminos. Como les dije y les vuelvo a repetir, y no me voy a cansar de decírselos, hasta que entendamos. Tiene que ser un giro de 180 grados nuestra vida. Ibas al precipicio, a la muerte eterna. Eso es lo que hacemos todos, ¿eh? Si no obedecemos a Cristo, si no buscamos a Cristo, vamos a la muerte eterna. Y cuando tú te estás dando cuenta que vas para el precipicio, que te vas al borde, que estás por despeñarte, no te vas a ir a tirar. Das la vuelta, o que te dice, hay un cuartito. No, tienes que dar 180 grados, es decir, y va para el norte, me voy para el sur. Totalmente diferente. Esa es la vida que tú y yo tenemos que llevar, amados. No a medias, medio cristiano. Es más, hasta vamos a poner aquí unas bancas en medio, yo creo. Lo vamos a anotar, una silla en medio, para el que se sienta medio cristiano y medio mundano y se siente en el medio. ¿A que no lo haríamos? ¿A que no lo haríamos, verdad? Pero lo hacemos en la vida secreta. Tenemos nuestro quinto evangelio, lo que me gusta de la palabra de Dios y lo que no me gusta lo quito, lo borramos. Amados, tenemos que ser integrales, rendirnos totalmente. Miren a Naamán, miren a Rahab. Rahab les creyó. ¿Quién le daba garantía a Rahab que realmente le iban a perdonar la vida? Era una promesa, pero esos espías eran otro testimonio de cómo Dios cumple sus promesas. Se dan cuenta, todo se cumple, todo tiene un tiempo, así que no esperemos. Pero eso es para el pueblo pagano cuando vemos que no quiere venir a Dios. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? Esos 400 años, Señor, ¿por qué 400 años de esclavitud? ¿No hubieran sido suficientes 100? Ustedes saben lo que estaban pasando, ¿verdad? Cómo los torturaban. Y fueron 400 años. Dios tiene todo bajo control. En esos 400 años les estaba guardando de los demás pueblos enemigos. ¿Ustedes saben qué hubiera pasado con el pueblo de Israel si el Señor no nos lleva a Egipto? ¿Cuántos llegaron a Egipto? 70. Era una tribu nada más.
¿Qué hubiera pasado con ellos si los hubiera dejado en medio de todos los pueblos paganos que estaban ahí? Los hubieran desaparecido, hubieran acabado con ellos. O también se hubiesen mezclado, pero miren la sabiduría de Dios. Dios los llevó allí para la protección, para multiplicación y para la prosperidad del pueblo. Egipto sirvió como un útero fértil para el pueblo de Israel. ¿A que nunca habías pensado en eso? Siempre vemos la esclavitud y siempre los transgresores de la palabra dicen, ¿cómo? Si fuera su pueblo no los hubiera dejado ahí. Pues los estaba cuidando. Dios tiene sus métodos y los estaba formando y los estaba guardando de que se mezclaran, porque ahí en Egipto nadie se quería mezclar con el pueblo de Israel. Ellos no podían estar ahí con ellos, ni siquiera se acercaban. Y ahí Dios los estaba guardando y estaba esperando a que se cumpliese la promesa que le había hecho a Abraham. De ti haré una gran nación. ¿Cuántos salieron de Egipto? Ya no era una tribu, ya no era un clan, ya era una nación. Ahí se cumple el propósito de Dios. ¿Qué pasa cuando tú estás en una prueba? Dice la epístola de Pedro que tenemos que ser pasados por fuego para forjarte, para que salga la escoria y quedes como un oro puro. Cuando pasamos por tribulaciones, acuérdate, Dios me está preparando para grandes cosas. Amén. Ahí en Egipto, Dios estaba capacitando y bendiciendo a su pueblo. La descendencia de Jacob se pudo multiplicar sin ser absorbida por otras culturas cananeas. Ese tiempo que estuvo en Egipto ayudó a preservar su identidad. Israel pasó de ser un clan familiar a ser una nación organizada. Las plagas le demostró la soberanía de nuestro Dios. Allí en Egipto, Dios preparó a su pueblo. Dios es fiel a sus promesas. Y dijo, 400 años, la cuarta generación, a Dios no se le escapa nada. ¿Lo crees? Amén. Puedes decir, mi vida está bajo control, porque Dios tiene control de mi vida. Donde estoy hoy, tú no sabías dónde ibas a estar, pero Dios ya sabía dónde ibas a estar. Y aún allí te ha estado guardando y velando por ti. Su misericordia ha ido delante de ti. Como con el pueblo de Israel, ¿se acuerdan cuando los egipcios los iban persiguiendo? Me encanta esa figura. Dice que de repente la nube que iba delante, ya no la miraban, pero ya estaba detrás. ¿Por qué? Porque estaba impidiendo que los enemigos se les acercaran. Y yo me pregunto, ¿qué pensaría el pueblo de Israel cuando vieron, ay, nos dejó Dios, nos abandonó? No te abandone, Él tiene todo bajo control. Tú no puedes ver, tú no eres soberano, pero Dios sí. Entiende que Dios te está dando un tiempo. Dios nos da un tiempo para todos. En su gracia, Dios nos da un tiempo, una oportunidad a todos. No la desaproveches. Amén. Vamos a ponernos en pie y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a no tener por tardanza el tiempo, la misericordia de Dios para nuestras vidas. Que también podamos valorar esas oportunidades que Él nos da para que le podamos seguir, para que le podamos obedecer, para dar un giro a nuestras vidas. Si te ibas al precipicio, ya no sigas, date la vuelta, vuélvete a tu Dios, a tu Creador y entiende que Él quiere lo mejor para tu vida. Amén. Mire, le dijo a Abraham, te voy a multiplicar, te voy a hacer una nación, y lo hizo. Te voy a dar esa tierra, y lo hizo. Yo voy a pelear por ti, y lo hizo. Y le dijo, y te voy a bendecir en gran manera. ¿Y cómo salió el pueblo de Israel de Egipto? Bendecidos. Dicen que todos le daban lo que pidieran. Y así es como el pueblo de Israel despojó a los egipcios de todas sus riquezas. Les dieron el oro. Pero no vayas detrás del oro. No vayas detrás de la bendición, ve detrás de Dios. Y Dios te va a dar todo por añadidura. Amén. Que el Señor les bendiga.